Entre los muros de una mansión marcada por el luto y el silencio, una mujer con un pasado prohibido regresa bajo un nombre que no le pertenece. Nadie imagina que la nueva institutriz que cruza los portones del duque de Aranguren fue, años atrás, la heredera más admirada y la más humillada. En un mundo donde una sola mirada podía destruir reputaciones, Valentina Robledo está a punto de enfrentar al hombre que, sin saberlo, fue parte de su caída. Entre la culpa y el deseo, entre la verdad y el secreto, nacerá un amor tan imposible como inevitable. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y tú, crees que el amor puede redimir un pasado que todos prefirieron olvidar? Granada, año de 1854. La niebla de la sierra descendía lentamente sobre la ciudad, como un velo que cubría las heridas del pasado. El carruaje chirrió al detenerse frente a los portones de hierro forjado de la mansión de Aranguren, una construcción imponente de piedra clara, rodeada por jardines descuidados y silenciosos, como si hasta las flores hubieran aprendido a guardar luto. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el aire traía consigo el aroma terroso de los olivos cercanos. Del interior del coche bajó una figura femenina de porte digno, vestida con un modesto vestido de lana gris perla, ajustado al talle, con cuello alto abotonado y una capa oscura que le cubría los hombros. En su cuello, apenas visible, brillaba un antiguo camafeo ovalado, único vestigio de una vida anterior. Valentina Robledo, ahora oculta tras el nombre de Clara Belmonte, sostenía entre sus manos enguantadas un pequeño bolso de viaje. Sus ojos avellana, grandes y profundos, recorrieron con cautela el edificio que una vez fue testigo de tantas recepciones, bailes y rumores, algunos de los cuales habían contribuido a su ruina. No temblaba, aunque el frío de noviembre se colaba por las costuras del vestido. No temblaba, porque había aprendido a contenerlo todo: la rabia, la vergüenza, el dolor. Cada paso que daba hacia la entrada principal era un acto de voluntad. No regresaba como dama, regresaba como empleada. Pero no lo hacía para mendigar compasión, sino para mirar de frente a quienes alguna vez la habían condenado. La puerta fue abierta por un mayordomo de rostro severo, que la examinó con discreción. Le indicó que lo siguiera por un pasillo adornado de tapices descoloridos y retratos de antepasados que parecían juzgarla desde lo alto. El silencio de la casa era casi sagrado, roto apenas por el eco de sus pasos y el leve roce de su falda al caminar. En la biblioteca la esperaba un hombre erguido, vestido con una levita negra y chaleco de terciopelo verde oscuro. Su mirada gris acero, firme como una sentencia, se posó sobre ella sin emoción aparente. El duque Tomás de Aranguren era aún más imponente de lo que ella recordaba, con los rasgos endurecidos por el tiempo y la pérdida, y una tristeza que parecía haberle arraigado en los hombros como una segunda piel. No se levantó para saludarla, simplemente la observó. «Así que usted es la nueva institutriz», dijo con voz grave, casi ausente. «Fue recomendada por la señora Bonnet, una mujer de criterio exigente. Espero que esté a la altura de las expectativas». Valentina asintió en silencio. La voz del duque no la intimidaba, pero le rozaba el alma como una antigua melodía. Era la primera vez que lo tenía tan cerca desde aquel escándalo, desde la noche en que todo cambió. Él no parecía recordarla. Tal vez no lo haría jamás, o tal vez sí, y solo fingía no hacerlo. Le fueron asignadas sus habitaciones en la ala este, junto a los cuartos de los niños. La doncella que la guió era joven y parlanchina. Sin embargo, Valentina apenas la escuchaba. En su mente resonaban los murmullos del pasado, las risas burlonas de aquellas damas en los salones, las palabras que le arrebataron su nombre, su linaje, su paz. Pero allí estaba, de pie, con el rostro alto y los labios cerrados, como una mujer que ha aprendido a resistir en silencio. Esa misma tarde conoció a los pequeños: Julieta, de 8 años, educada y curiosa, con una mirada viva y una melancolía precoz, y Nicolás, de 6,
reservado, apegado a su hermana. Los niños la miraron con cautela al principio, pero en los ojos de Julieta asomó una chispa de simpatía que tranquilizó a Valentina. Con ellos podía ser ella misma, sin máscaras, sin temores. El día concluyó con una cena solitaria en sus aposentos. Desde la ventana de su cuarto, Valentina contempló los cipreses meciéndose bajo el viento. En la distancia, el sonido de una campana lejana marcaba las 9 de la noche. Su corazón, aunque fatigado, latía con fuerza. Había regresado al lugar que la vio caer, pero no como víctima, sino como una mujer dispuesta a reconstruirse. Esa noche no durmió. Se quedó sentada frente al espejo, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, observando su reflejo con atención. Lo que veía ya no era la joven ingenua que creyó en las promesas de la alta sociedad. Era otra, más firme, más fuerte. Y sin embargo, una parte de ella seguía esperando. Una mirada, una palabra, una señal de que no todo estaba perdido. El tiempo, en esa casa, parecía no avanzar. Pero Valentina sabía que cada día sería una batalla, y cada gesto del duque un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que aún podía ser. Las mañanas en la mansión de Aranguren comenzaban con el tañido opaco de una campana que resonaba por los pasillos como un susurro de tiempos lejanos. Valentina despertaba antes del alba, cuando el cielo apenas mostraba su primer destello de claridad, y se vestía con sobriedad, recogiendo su cabello en un moño discreto, con el mismo cuidado con el que envolvía sus pensamientos. Su atuendo era sencillo, una falda de lana azul oscuro, una blusa de lino blanco con cuello redondo y botones de nácar, y un chal tejido a mano que le cubría los hombros. En su rostro, ningún adorno. En su mirada, toda la historia que callaba. Durante los primeros días, Valentina se dedicó por completo a Julieta y Nicolás, dos criaturas inteligentes, sensibles y aún marcadas por la ausencia materna. La niña, con sus rizos castaños sujetos por cintas de encaje, mostraba una madurez precoz, mientras que el pequeño, de ojos grandes y expresión seria, observaba cada gesto de Valentina como si intentara descifrar un misterio oculto. Al principio fueron reservados, como pequeños animalitos heridos que temen nuevas pérdidas, pero la dulzura serena de la institutriz comenzó a abrir grietas en su muralla de silencio. Valentina no imponía, no alzaba la voz, no exigía cariño. Lo ofrecía, lo dejaba en el aire como quien deja el aroma del pan recién horneado. Les enseñaba con paciencia, les leía con voz pausada y cálida, y les hablaba de mundos lejanos sin mencionar jamás su propio pasado. En las tardes, se sentaban bajo la pérgola del jardín, aún marchita por el otoño, y hablaban de las estrellas, de los colores que tenía el mar más allá de Cádiz, de palabras nuevas en otros idiomas que ella había aprendido en los libros que tanto amaba. Los niños comenzaban a reír. Poco a poco, el sonido de sus risas volvió a oírse en los corredores fríos de la casa. Desde la galería del segundo piso, el duque Tomás de Aranguren los observaba, al principio con recelo, luego con una curiosidad que no se atrevía a nombrar. No era un hombre de afectos fáciles. La pérdida de su esposa, años atrás, le había endurecido el alma como la piedra de las columnas que sostenían su antigua casa solariega. Pero había algo en esa mujer, en su postura recta, en la forma en que agachaba la cabeza cuando escuchaba, en el modo en que los niños buscaban su mano sin pensar, que lo desconcertaba profundamente. No era belleza lo que la hacía destacar, aunque la tenía en forma serena. Era otra cosa, algo más profundo, más callado. Una tarde, mientras bajaba por la escalera de mármol, se cruzó con ella en el vestíbulo. Valentina le cedió el paso con una leve inclinación de cabeza y sin levantar la mirada. Pero él se detuvo por un instante. El leve roce de sus presencias en el aire fue suficiente para que una tensión invisible se formara entre ambos, como una cuerda que vibraba en silencio. «Los niños parecen estar más tranquilos», dijo él sin mirarla del todo, como si no supiera por qué había hablado. «Me esfuerzo por brindarles un entorno estable, Excelencia», respondió Valentina con tono neutro,
sin afectación ni sumisión. Él asintió, pero no se movió de inmediato. La examinó fugazmente, como si buscara una palabra olvidada en el fondo de su memoria. Luego siguió su camino, dejándola con el corazón agitado y el rostro sereno. Esa noche, la mansión se preparó para una cena formal. Algunas familias de renombre habían sido invitadas por la madre del duque, doña Inés de Aranguren, en un intento por mantener las apariencias sociales que tanto valoraba. Aunque la familia vivía retraída desde el luto, los compromisos de la nobleza no se posponían indefinidamente. Valentina no debía asistir, por supuesto, pero fue requerida brevemente para supervisar que los niños bajaran a saludar a los invitados antes de retirarse. Julieta insistió en que su institutriz la acompañara, y doña Inés, aunque con cierto gesto de desdén, permitió que se quedara unos minutos. La sala principal, iluminada por candelabros de cristal veneciano, brillaba con el esplendor contenido de las casas que fueron grandes y ahora se esforzaban por parecerlo aún. Las damas vestían tonos profundos, con encajes importados y abanicos de marfil. Los caballeros portaban levitas de terciopelo y bigotes cuidadosamente perfilados. El ambiente estaba cargado de perfumes florales y comentarios murmurados tras copas de vino dulce. Y fue en ese ambiente donde hizo su entrada la señora Dorotea Martínez, viuda de un comerciante adinerado, ambiciosa y siempre hambrienta de posición. Llevaba un vestido de tafetán verde esmeralda, con mangas infladas y escote adornado con encaje negro. Su cabello, recogido en un peinado alto, lucía más dorado de lo que la naturaleza permitía. Caminaba con aire de reina en exilio, saludando con una sonrisa estudiada a quienes consideraba útiles, ignorando con elegancia a los que no lo eran. Cuando sus ojos se posaron en Valentina, los músculos de su rostro no se movieron, pero en su interior algo se tensó. Había en esa institutriz algo incómodo, algo familiar. No podía nombrarlo aún, pero una alarma antigua despertó en su pecho. Observó con disimulo mientras Valentina acariciaba el cabello de Julieta con dulzura, mientras el duque cruzaba una mirada breve con ella, mientras los sirvientes la saludaban con una cortesía que no se ofrecía a cualquiera. No, aquello no era una simple empleada. Había algo más, algo que no encajaba. Más tarde, mientras los niños eran llevados a dormir, Valentina se retiró en silencio. Pero al subir las escaleras, sintió una mirada fija clavada en su espalda. Se giró brevemente y encontró los ojos de la señora Dorotea mirándola desde el otro extremo del salón. No sonreía, no hablaba, solo observaba, con una expresión que parecía escarbar en los recuerdos de una década atrás. Aquella noche, Valentina no pudo conciliar el sueño. La imagen de Dorotea volvió a ella una y otra vez. No le temía a esa mujer, pero sabía que bastaba una chispa para que el pasado ardiera nuevamente. Mientras cepillaba su cabello frente al espejo, se preguntó si el velo del anonimato comenzaba a deshilacharse. Granada no olvidaba fácilmente, y aunque los rostros envejecían, las heridas de la alta sociedad permanecían frescas bajo la piel. En el otro extremo de la mansión, el duque se sirvió una copa de jerez y caminó hacia la biblioteca. Abrió uno de los volúmenes que solía leer en su juventud, pero no logró concentrarse. La imagen de la institutriz, bajando la escalera con Julieta tomada de la mano, se había instalado en su mente como una melodía suave que se niega a callar. Había una presencia en ella que le inquietaba el alma. No era belleza física, no era deseo, era otra cosa, una familiaridad dolorosa, como si ella fuera el eco de algo que había perdido. En ese instante, ni él ni ella sabían que sus destinos ya estaban entrelazados. Solo sabían que algo temblaba bajo la superficie, algo que aún no tenía nombre, pero que persistía en cada mirada. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente entre las cortinas de lino de la mansión, bañando los pasillos con un resplandor dorado y pálido. El aire olía a cera recién encendida y a flores marchitas, traídas la tarde anterior desde los jardines del sur. En la casa de los Aranguren,
El tiempo parecía haberse detenido en una época en que la risa aún resonaba en los corredores y los retratos de familia eran testigos de días más felices. Durante aquella semana, el duque Tomás de Aranguren había empezado a participar con mayor frecuencia en las rutinas de sus hijos. No era algo que hiciera por costumbre. La vida en sociedad le resultaba un tedio y los asuntos familiares una carga. Pero algo, o más bien alguien, lo mantenía inquieto. No se trataba de un impulso consciente, sino de una atracción silenciosa hacia la presencia de aquella mujer discreta que parecía transformar cada rincón de la casa con su serenidad. Valentina, o Clara Belmonte, como todos la conocían, había logrado un milagro: devolver a los niños el brillo de la inocencia. En los desayunos, la pequeña Julieta hablaba con entusiasmo de sus lecciones de lectura, mientras Nicolás, cada vez menos temeroso, se atrevía a reír en voz alta. La mansión, antes sumida en la melancolía, empezaba a recobrar un pulso más humano. Y aunque nadie lo mencionaba, todos sabían que el cambio había comenzado con la llegada de la institutriz. Esa mañana, Valentina se encontraba en la sala de estudio, repasando un texto con los niños. La voz suave con que pronunciaba cada palabra envolvía el ambiente con una calma casi hipnótica. El duque la observaba desde el umbral de la puerta, sin anunciarse. Su mirada se detuvo en el perfil de la mujer, su cuello erguido, la curva leve de su mejilla, la concentración con que guiaba a los pequeños. No entendía por qué aquella visión lo perturbaba tanto. Había conocido a decenas de mujeres más bellas, más jóvenes, más atrevidas, pero ninguna le inspiraba la mezcla de respeto y curiosidad que sentía por ella. Cuando Valentina alzó la vista y lo descubrió, se incorporó con un leve movimiento de cabeza. «Excelencia», dijo con tono formal, procurando que su voz no temblara. «No lo oí llegar». «No pretendía interrumpir», respondió él cruzando lentamente el umbral. «Escuché la voz de mis hijos y quise ver por mí mismo lo que tanto los entusiasma». Julieta sonrió y se levantó para mostrarle un dibujo torpe pero lleno de color. El duque se inclinó para observarlo y, sin proponérselo, rozó la mano de Valentina al tomar la hoja. El contacto fue breve, apenas un roce de piel sobre piel, pero bastó para que ambos sintieran un estremecimiento silencioso. «Tiene talento», murmuró él, con una sonrisa apenas insinuada. «Solo necesita confianza», contestó ella. Sus miradas se cruzaron un instante. En ese intercambio mudo, el tiempo pareció suspenderse. Había una tensión sutil, una mezcla de reconocimiento y distancia, como si algo en el alma de ambos recordara un eco que no sabían de dónde venía. El duque, sin embargo, rompió el momento con un gesto brusco. «Los niños deben ser guiados con disciplina», dijo volviéndose hacia Julieta. «La ternura en exceso puede confundirlos». «A veces», respondió Valentina sin desafiarlo pero con firmeza. «La ternura enseña más que el rigor». Él la observó con cierta sorpresa. No estaba acostumbrado a que nadie, y menos una empleada, respondiera con aquella calma. Por un momento, creyó entrever un fuego oculto tras sus palabras. Luego se marchó, dejando en el aire una sensación de confusión que ni él mismo podía explicar. Durante el resto del día, Valentina procuró concentrarse en sus labores, pero el recuerdo de esa conversación la acompañó como una sombra. No por orgullo, sino porque las palabras del duque habían tocado una herida que creía cerrada. Había sufrido en el pasado por la rigidez de quienes confundían la autoridad con la crueldad. Esa noche, al quedarse sola en su habitación, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba las pocas pertenencias que había traído consigo. Allí, entre un pañuelo bordado y un retrato antiguo de su madre, conservaba una carta amarillenta, la última que recibió antes de su desgracia. La leyó en silencio, como si las letras pudieran consolarla, pero solo trajeron de vuelta los recuerdos del escarnio, del juicio social, de las voces que la habían señalado sin permitirle defensa. Las lágrimas que descendieron por su rostro no eran de debilidad, sino de un dolor profundo que aún buscaba redención. Los días siguientes transcurrieron entre clases y silencios. El duque intentaba mantener la distancia,
pero algo en su interior se negaba a permanecer indiferente. En las tardes, al pasar junto al jardín, escuchaba las risas de sus hijos mezcladas con la voz de Valentina, y una sensación de paz, desconocida para él, lo invadía sin permiso, hasta que una noche la calma se quebró. Un viento gélido descendió de la sierra, trayendo consigo una lluvia persistente. Los sirvientes corrían por los pasillos intentando cerrar ventanas y resguardar el fuego de las chimeneas. Valentina se disponía a retirarse a su habitación cuando escuchó pasos apresurados en el corredor y la voz de una doncella alarmada. «El pequeño Nicolás está ardiendo en fiebre», gritó, con el rostro desencajado. Sin dudarlo, Valentina corrió hacia el cuarto del niño. Lo encontró tendido en la cama, con el rostro encendido y la respiración agitada. Julieta lloraba a su lado, asustada. La institutriz la tomó de los hombros y la condujo fuera. «Ve a buscar al médico, cariño. Dile al mayordomo que envíe el carruaje». Julieta obedeció, sollozando. Valentina se arrodilló junto a la cama. Tomó un paño limpio y lo empapó en agua fría. Sus manos, delicadas y firmes, se movían con precisión, sin un solo gesto de duda. Murmuraba palabras suaves para calmar al niño, aunque su voz temblaba de angustia. El duque llegó minutos después, empapado por la lluvia. Su mirada se encontró con la de Valentina, y por un instante se detuvo. Había en aquella mujer una fuerza serena que lo desarmó. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó acercándose. «Una fiebre alta», contestó ella sin levantar la vista. «Ya mandé llamar al médico. Estoy bajando la temperatura, pero si no llega pronto...». No terminó la frase. El duque se quitó la chaqueta y se arrodilló junto a ella, sin importarle el barro en sus botas ni el agua que goteaba de su cabello. Por primera vez, trabajaron juntos, en silencio, como si el deber los uniera en un propósito común. Valentina le indicó que acercara otro paño, y él obedeció sin palabras. El médico tardó 1 hora en llegar. Cuando al fin lo hizo, encontró a Nicolás dormido, su respiración más tranquila, su fiebre disminuida. Felicitó la prudencia de la institutriz y aseguró que el niño se recuperaría. El duque permaneció de pie, con los brazos cruzados, observando cómo Valentina acomodaba las sábanas con un cuidado casi maternal. La lámpara de aceite iluminaba su rostro con un resplandor cálido, y él sintió un nudo en la garganta que no supo nombrar. «Gracias», dijo finalmente con voz baja. «No todos habrían actuado con tanta calma». Valentina lo miró, y en sus ojos se reflejaba el brillo tembloroso de la llama. «No hice más de lo que debía, Excelencia. Es un niño. Ningún deber debería ser más grande que cuidar una vida». Hubo un silencio prolongado. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si el cielo descargara su propia pena. El duque asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Tiene razón», dijo, «pero no todos saben hacerlo con el corazón». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que ninguno de los dos quiso reconocer. La tensión entre ellos se volvió palpable, pero no peligrosa. Era el tipo de emoción que quema sin herir, que transforma sin destruir. Cuando el médico se retiró y los niños quedaron dormidos, Valentina salió del cuarto. Caminó por el pasillo en penumbra, consciente de que el duque la seguía a pocos pasos. Al llegar a la escalera, se detuvo y giró hacia él. «No debería haber estado en la lluvia, Excelencia», dijo con suavidad. «Se resfriará». Él sonrió apenas, y su voz adquirió un matiz que mezclaba ironía y gratitud. «Temo que ya sea demasiado tarde para evitarlo». Por un instante, se miraron sin hablar. Fue un intercambio breve, pero profundo. En esa mirada se dijeron más cosas que en cualquier conversación. Él vio en ella la nobleza de una mujer que no se doblegaba, y ella vio en él al hombre detrás del título, con su soledad y su culpa. Cuando Valentina regresó a su habitación, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la institutriz ni la mujer que cargaba con un pasado de dolor. En esa casa donde cada sombra tenía un nombre, empezaba a reconocer un nuevo sentido a su propia existencia. Esa noche, mientras el viento seguía soplando sobre los tejados, el duque permaneció despierto frente al fuego. En su mente,
la imagen de Valentina inclinada sobre su hijo no se desvanecía. Había visto la bondad desnuda de una mujer sin pretensiones, y eso lo había conmovido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y así, sin buscarlo, la distancia entre ambos comenzó a acortarse, imperceptible, como un hilo que el destino había empezado a tejer en silencio. El invierno comenzaba a insinuarse en los márgenes del calendario, y con él llegaba un aire más cortante, más denso, como si el frío quisiera posarse sobre los recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. En la mansión de Aranguren, los días transcurrían entre la rutina silenciosa de los criados, los pasos rápidos de los niños en los pasillos alfombrados y los largos momentos de introspección que parecían haberse apoderado de cada rincón. Valentina, siempre puntual y serena, mantenía la compostura de una mujer que aprendió a no dejar huellas, pero por dentro, cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba, estaba medido con precisión milimétrica. Sabía que bastaba un gesto en falso para que todo se derrumbara. Su identidad era un castillo de humo y el viento comenzaba a soplar con fuerza. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, ella descendió a la cocina para solicitar una infusión de manzanilla. El ambiente estaba tibio, impregnado del aroma a pan horneado y romero fresco. Allí, entre los utensilios de cobre y los candelabros tiznados, trabajaba doña Rosalía, la cocinera de la casa, una mujer de mirada aguda y manos curtidas por los años. Al verla entrar, Rosalía se quedó inmóvil por un segundo. Tenía entre las manos un cuchillo de acero que, sin darse cuenta, dejó caer sobre la tabla de cortar. ¿Todo bien, señora?, preguntó Valentina con cortesía. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían el rostro de la institutriz con una intensidad incómoda, y luego, con voz baja, casi imperceptible, murmuró: Usted no es quien dice ser. El silencio cayó como una losa de mármol. Valentina palideció, aunque no bajó la vista. No entiendo a qué se refiere, replicó con voz neutra. Pero doña Rosalía avanzó un paso. Su expresión no era acusadora, era de asombro, de un reconocimiento que venía del alma. La vi cuando era apenas una niña, continuó. Acompañaba a su madre a la iglesia de San Jerónimo, siempre vestida de azul cielo, con un lazo blanco en el cabello. Usted es Valentina Robledo, hija del difunto don Raimundo. Lo recuerdo tan claro como si fuera ayer. Valentina cerró los ojos por un instante. No valía la pena negarlo, no ante alguien que la había conocido en su otra vida. Abrió los labios, pero las palabras salieron más lentas de lo esperado. Por favor, le ruego que guarde silencio. No por mí, sino por los niños. Si mi presencia aquí genera un escándalo, ellos pagarán las consecuencias. Rosalía la observó largo rato. En su rostro endurecido por la cocina ardiente y la vida dura, se dibujó una sombra de compasión. No soy mujer de chismes, pero esta casa está llena de ojos que no olvidan y bocas que no callan. Tenga cuidado, niña. Ya antes vi caer familias enteras por mucho menos. Valentina asintió y tomó la infusión con manos temblorosas. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que el suelo bajo sus pies era menos firme de lo que aparentaba. Mientras tanto, en otro ala de la mansión, la señora Dorotea Martínez ordenaba a su doncella que cerrara la maleta de terciopelo carmesí. Había sido invitada por doña Inés a pasar 2 días en la residencia, bajo el pretexto de compartir su experiencia en la organización de actos sociales. Pero Dorotea tenía un propósito oculto: descubrir quién era realmente esa institutriz que comenzaba a incomodarla con su silencio y su dignidad discreta. La noche anterior había repasado mentalmente todos los rostros conocidos de Granada. Había algo en Clara Belmonte que le raspaba la memoria como una astilla clavada en la conciencia. Un gesto, una postura, una forma de entornar los ojos. Ella conocía ese rostro, estaba segura, solo necesitaba confirmarlo. Por eso, esa tarde, cuando bajó al jardín fingiendo buscar aire fresco, se acercó casualmente a Julieta, que jugaba a construir una casita de piedras. «Dime, pequeña», dijo con voz dulzona,
¿Qué sabes de tu institutriz? ¿Tiene familia? ¿Es de Granada? Julieta la miró con desconfianza. No sé mucho. Dice que vivió en muchas partes, pero nos quiere y es buena, muy buena. Dorotea sonrió, pero en su interior la sospecha ardía con fuerza renovada. Esa misma noche, durante la cena, los invitados se reunieron en el comedor principal. La mesa larga, cubierta por un mantel bordado en hilo de oro, estaba dispuesta con vajilla inglesa y candelabros que derramaban una luz suave sobre los rostros de los comensales. El duque ocupaba su lugar al centro, entre su madre y la señora Dorotea. Valentina, como era costumbre, no estaba presente en la cena, pero su ausencia no evitaba que su nombre se colara entre los murmullos. «Debo decir, Tomás», comentó Dorotea mientras degustaba un sorbo de vino, «que su institutriz es peculiar. No es común encontrar una mujer de ese temple en alguien sin linaje». El duque la miró de reojo. «La señora Belmonte ha demostrado ser competente y discreta. No tengo quejas». «Oh, no dudo de su competencia», sonrió ella, ladeando la cabeza. «Solo me pregunto de dónde vendrá ese porte, esa forma tan refinada de hablar, de moverse. No parece propia de una simple institutriz». La madre del duque frunció levemente el ceño. La insinuación estaba hecha. Las semillas de la duda comenzaban a germinar. Esa noche, en su estudio, el duque se quedó solo. Había algo en las palabras de Dorotea que lo incomodaba, pero más lo inquietaba su propia reacción. ¿Por qué le molestaba tanto que se hablara de Valentina? ¿Por qué le dolía, casi físicamente, la idea de que alguien pudiera despreciarla? Se levantó, caminó hacia la chimenea y lanzó un leño al fuego. Luego se sentó, apoyando los codos en las rodillas, con la mirada perdida. No lograba entender lo que le ocurría. Desde la llegada de esa mujer, su mundo ordenado comenzaba a resquebrajarse. En sus pensamientos, regresó a aquella noche en que ella cuidó de Nicolás, a la suavidad con que le cambió el paño húmedo, a la firmeza con que sostuvo el llanto. No era solo una mujer con temple, era alguien que había amado, perdido, sobrevivido. Lo sabía sin necesidad de palabras. En otra parte de la casa, Valentina se sentó frente al espejo. La vela temblaba en el candelabro de hierro forjado, y su rostro, reflejado en el vidrio empañado, le devolvía una imagen cansada pero firme. Tomó el peine de madera y comenzó a desenredar su cabello con movimientos lentos. Tenía la sensación de estar caminando sobre una cuerda invisible, suspendida entre el presente que intentaba sostener y un pasado que amenazaba con arrastrarla. Sabía que Dorotea la observaba. Sabía que la red se estaba tejiendo a su alrededor. Y sin embargo, había algo más fuerte en su interior. Una voz que le decía que no debía huir. No esta vez. Porque aunque el pasado susurrara a su espalda con voz de traición, ella había aprendido a escuchar con el corazón, y su corazón le decía que aún había algo por construir. Algo que ni los rumores ni los títulos podían destruir. Y mientras la noche caía sobre Granada, con sus tejados húmedos y su silencio espeso, el destino comenzaba a mover sus hilos en silencio. Un nombre olvidado empezaba a volver a las bocas de quienes lo habían sepultado, y con él, la verdad. Una verdad que no podría ser ocultada por mucho más tiempo. La mansión de Aranguren resplandecía como en sus días más gloriosos. Desde las primeras horas de la tarde, carruajes de colores oscuros comenzaron a desfilar por la explanada principal, dejando a su paso damas cubiertas con capas de terciopelo, caballeros con bastones ornamentados y criados que cargaban cofres de regalo para la anfitriona, doña Inés. Esa noche no se celebraba ningún cumpleaños ni un compromiso formal. Era, simplemente, una de esas veladas que la nobleza organizaba para recordarle al mundo que el linaje aún existía, y que la sociedad, pese a las cicatrices del tiempo, seguía de pie. En los salones principales, el perfume de las flores se mezclaba con el incienso de las velas y el brillo de los candelabros de cristal. Las cortinas bordadas se agitaban suavemente con el aire de noviembre, y una orquesta de cuerdas, oculta tras un biombo pintado a mano, afinaba sus instrumentos mientras los criados colocaban las últimas bandejas de dulces sobre las mesas.
Valentina no debía estar allí. Su lugar, según los cánones sociales, era permanecer en el ala de los niños, ajena a la música, al vino y a las conversaciones salpicadas de ironía. Sin embargo, aquella noche Julieta debía presentarse brevemente ante los invitados y la pequeña, nerviosa y tímida, había rogado que su institutriz la acompañara. Doña Inés, ante la insistencia de su nieta, accedió con relutancia, imponiendo una condición clara. Valentina debía vestirse con la sobriedad propia de su posición. No más, no menos. Valentina aceptó en silencio. Esa noche, mientras los demás se arreglaban entre sedas y encajes, ella eligió su vestido más neutro, un traje de muselina azul grisáceo, sin adornos ni encajes, ajustado al talle con una cinta del mismo tono. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado únicamente con un broche de plata envejecida. No llevaba collares, ni aretes, ni guantes bordados. Solo un camafeo antiguo, oculto bajo la tela, que parecía latir como un corazón escondido. Julieta la tomó de la mano con fuerza al entrar al salón. Sus pasos pequeños y vacilantes contrastaban con el porte digno de Valentina, quien avanzó con la cabeza erguida, ignorando las miradas que se posaban sobre ella como cuchillas. Las damas la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los caballeros la miraban con ese interés disimulado que solo reservaban para las mujeres misteriosas. Y en el fondo del salón, la señora Dorotea Martínez la miraba con una fijeza que no disimulaba el veneno. Fue entonces cuando el duque apareció. Vestido con una levita negra de corte inglés, camisa de lino almidonada y un chaleco de brocado gris plata, Tomás de Aranguren caminaba con la seguridad de quien sabe que cada paso es observado. Sus ojos, sin embargo, no buscaron a las mujeres de su círculo. Se detuvieron sobre Valentina. Y en ese instante el tiempo pareció romperse. Él avanzó hacia ella sin decir palabra. Julieta, al notar la presencia de su padre, se soltó suavemente de su mano y se retiró hacia un grupo de damitas. Valentina quedó sola, rodeada por un mar de murmullos que crecían como una tormenta en formación. El duque la miró directamente. Su expresión era serena, pero sus ojos ardían con una intensidad contenida. ¿Me concedería este baile?, preguntó. Valentina lo miró sin poder responder de inmediato. Sentía que las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Era consciente de cada mirada fija en ellos, de cada cuchillo que volaba entre abanicos. «Sería inapropiado, Excelencia», dijo finalmente, en voz baja. «Lo sería si me importara la opinión de los que nos rodean», replicó él con firmeza. «Pero esta noche solo quiero bailar con usted». Y le ofreció el brazo. Valentina lo tomó. Los músicos, al verlos avanzar, comenzaron a tocar un vals suave, de melodía envolvente y pausada. En el centro del salón, los dos cuerpos comenzaron a girar con una armonía que parecía nacida de un recuerdo compartido. No había contacto íntimo, pero cada milímetro entre ellos era una promesa, un temblor, una confesión no dicha. Él no hablaba. Solo la guiaba con una destreza que sorprendía a todos. Ella tampoco hablaba, pero sus ojos decían lo que su boca no se atrevía, que aquel momento era un suspiro robado al abismo. A su alrededor, el salón ardía de escándalo. Las damas se abanicaban con exageración, los caballeros murmuraban con sorna y la señora Dorotea apretaba su copa de cristal con tanta fuerza que la quebró en la mano. Fue en ese baile, en medio del escándalo social, cuando ella lo vio claramente. Un gesto, una inclinación precisa del rostro, la forma exacta de deslizar la mano sobre la cintura. Ese movimiento era inconfundible. Dorotea lo había visto años atrás, en otro salón, en otro contexto, cuando Valentina Robledo bailaba su primer vals, como hija de una familia noble. Era ella, no cabía duda. Oh, esa noche, cuando todos los invitados se retiraron, los salones quedaron en penumbra y la música se apagó con un eco lejano. Valentina subió silenciosamente a su habitación, sintiendo el peso de cada escalón como un castigo. No se arrepentía del baile, pero sabía que algo había cambiado. No era solo un escándalo,
era una grieta. En la biblioteca, el duque se sirvió una copa de jerez y se quedó frente a la chimenea, con la mirada fija en el fuego. No se explicaba por qué había hecho lo que hizo. Solo sabía que tenía que hacerlo, que por una vez necesitaba romper con la frialdad que lo aprisionaba, y lo había hecho por ella, porque en el silencio de su presencia había encontrado un refugio que no sabía que buscaba. Mientras tanto, en una habitación del ala este, Dorotea escribía con manos agitadas. Su letra, habitualmente pulcra, temblaba de furia y certeza. La carta era breve, pero lo suficientemente precisa como para sembrar la duda. No revelaba el nombre completo. Solo sugería, solo insinuaba. La colocó en un sobre sin remitente y llamó a su doncella. «Llévala al despacho del duque, que la encuentre al amanecer». La joven obedeció temerosa. La luna iluminaba los corredores mientras la casa dormía. En su alcoba, Valentina permanecía despierta, sentada junto a la ventana. La brisa helada entraba por las rendijas, pero no la sentía. Sus pensamientos estaban lejos, danzando aún en el salón, girando en brazos de un hombre que no podía permitirse amar, y en la oscuridad, mientras el reloj marcaba la medianoche, una carta esperaba ser abierta. Una carta que traía consigo un pedazo del pasado, uno que ya no podía seguir oculto por mucho más tiempo. El amanecer se filtraba con lentitud por los vitrales del ala norte, proyectando en el mármol del suelo reflejos de colores apagados. La mansión, habitualmente silenciosa a esas horas, parecía contener la respiración. Las chimeneas aún no habían sido encendidas, y un aire helado recorría los corredores como un presagio. En el escritorio del despacho del duque, junto a un tintero sin usar y una pila de documentos del condado, descansaba una carta sin firma. El sobre, cerrado con cera vulgar, no tenía escudo ni membrete. Sin embargo, alguien la había colocado con precisión sobre la superficie de nogal, justo donde los ojos del duque no podrían evitarla al sentarse. Tomás de Aranguren cruzó la puerta poco después de las 8. Llevaba el rostro sombrío por una noche sin sueño y el porte aún más severo de lo habitual. Al ver la carta, se detuvo. La examinó como se examina una amenaza. Luego, con un suspiro contenido, rompió el sello. Las palabras eran pocas, pero cada una golpeaba con la fuerza de un látigo. Clara Belmonte no existe. Su institutriz es en verdad Valentina Robledo, la hija de aquel que fue juzgado, deshonrado y arrastrado por las escaleras de la catedral. La mujer caída en desgracia ahora se pasea por su casa, baila en su salón y duerme bajo su techo. ¿Acaso no la reconoce? El duque se quedó inmóvil. No pestañeó, no exhaló. El papel temblaba entre sus dedos, aunque su mano parecía de piedra. Sus pensamientos se agolparon en un torbellino imposible de ordenar. Las miradas de Valentina, su voz, la forma en que lo enfrentaba con dulzura, su cercanía con los niños, la noche del vals, todo adquiría una nueva dimensión, como si cada gesto, hasta entonces inocente, hubiese sido parte de una mentira elaborada. La rabia no llegó de inmediato. Lo que llegó primero fue la decepción. La sensación amarga de haber creído, de haberse permitido confiar, de haber sentido. Ordenó que la llamaran de inmediato. Valentina se encontraba en la sala de lectura, repasando con Julieta un fragmento de Don Quijote. Al recibir el mensaje, percibió en el tono del criado una rigidez nueva, una distancia peligrosa. Se levantó sin preguntar, le pidió a la niña que terminara de leer en voz baja y salió sin abrigo, pese al frío que ya se filtraba por los ventanales. Caminó por el pasillo con los pasos de quien presiente que todo está a punto de cambiar. Al entrar al despacho, el duque no la miró de inmediato. Sostenía aún la carta en la mano, como si necesitara sentir su peso para no olvidar lo que acababa de leer. Cuando por fin alzó los ojos hacia ella, su mirada no era de furia, sino de algo más doloroso, de traición. «¿Quién es usted?», preguntó con voz baja, áspera, como si cada palabra le costara. Valentina no fingió, no se excusó, solo respiró hondo y bajó la vista un instante, no por miedo, sino por tristeza. «Mi nombre es Valentina Robledo».
El silencio que siguió fue tan largo que el tic-tac del reloj de péndulo pareció atronar en la sala. ¿Desde cuándo planeaba esto?, preguntó él, sin moverse del sitio. No lo planeé, respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. No buscaba venganza ni redención, solo necesitaba un lugar para empezar de nuevo, sin cargar el nombre que la ciudad me arrancó. El duque dejó la carta sobre el escritorio. Se levantó y caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Me ha mentido desde el primer día. Ha dormido en esta casa, ha cuidado a mis hijos, ha bailado conmigo, y todo bajo una falsa identidad. Valentina lo miró a los ojos. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas que se negaban a caer. Yo también fui una víctima, Excelencia. Una joven que lo perdió todo por los pecados de otros. Fui condenada sin pruebas, arrastrada por las calles como si fuera una ladrona. Nadie me defendió. Nadie me escuchó, ni siquiera usted. Aquello lo desarmó por un instante. Pero el orgullo herido fue más fuerte. ¿Y vino aquí esperando qué? ¿Que la reconociera? ¿Que le ofreciera disculpas? No vine por usted, dijo ella con un hilo de voz. Vine porque esta casa era el único lugar donde aún podía ser útil. Vine por los niños, porque ellos merecen ternura, algo que yo ya no esperaba recibir. El duque cerró los ojos. Su respiración era irregular, como si contuviera un grito. Luego se volvió hacia la ventana, sin mirarla. Debe irse, dijo al fin. Hoy mismo. No puedo permitir que esta casa albergue más secretos. No quiero volver a verla. Valentina no respondió. No suplicó. No explicó más. Se mantuvo erguida, como una estatua herida, hasta que él se giró de nuevo. Entonces, con una reverencia que fue más digna que cualquier título, abandonó el despacho. La noticia se propagó por la mansión con la velocidad de un incendio. Los criados fingían no hablar, pero todos sabían. Algunos la miraban con compasión, otros con esa curiosidad cruel que nace del escándalo. Los niños, al enterarse, corrieron hacia su habitación, encontrándola mientras recogía sus pocas pertenencias. Julieta lloraba sin entender por qué alguien tan buena debía irse. Nicolás, con sus ojitos húmedos, se aferró a su falda. «No te vayas, por favor», suplicó. «No hiciste nada malo». Valentina los abrazó con fuerza, sintiendo cómo se le quebraba el corazón. «Los llevaré siempre en mi alma», susurró. Pero hay veces en que la verdad duele más que la mentira, y cuando eso ocurre, uno debe saber marcharse. La acompañaron hasta la puerta. Ningún carruaje la esperaba. Caminó con la frente en alto, el vestido azul ondeando al viento, bajo la mirada de los pocos que se habían reunido en la entrada. Era la hija caída que Granada había intentado borrar, y ahora marchaba por segunda vez. Pero esta vez lo hacía con dignidad. Esa misma tarde los rumores estallaron por toda la ciudad. La panadera murmuraba que la hija de don Raimundo había vuelto. El párroco de San Jerónimo negó haberla visto, pero recordaba su dulzura de niña. Las damas comentaban en voz baja que el duque la había albergado bajo su techo y que, peor aún, había bailado con ella. Un comerciante aseguró que la había visto salir de la mansión con lágrimas en el rostro y los labios apretados, sin pedir ayuda, sin mirar atrás. Y en el corazón de Tomás de Aranguren, la furia se mezclaba con un remordimiento amargo, como el vino que se vuelve vinagre en boca de quien lo saborea tarde. Había actuado movido por la herida del engaño, sin detenerse a escuchar la verdad completa. La casa, ahora sin ella, volvía a sumirse en un silencio más denso que el habitual. Los pasillos parecían más fríos, las risas de los niños más apagadas, y en el aire quedaba flotando el perfume tenue de una mujer que había cruzado el umbral con la frente alta, pero el alma rota. En su despacho, el duque sostenía entre sus dedos la carta anónima. Ya no la leía con rabia, la leía con otra emoción: culpa. Y una sola pregunta martillaba su mente sin tregua. ¿Quién era más culpable? ¿Quién se ocultó para sobrevivir o quién, con el poder de escuchar, eligió no hacerlo? En Granada, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, anunciando la misa de la tarde. Pero en el interior del hombre que había dejado partir a Valentina, el verdadero juicio apenas comenzaba.
Las campanas de San Jerónimo repicaban con solemnidad en la mañana gris, envolviendo a Granada en un aire denso y melancólico. La ciudad, aún con sus calles empedradas húmedas por la llovizna de la víspera, comenzaba su rutina sin saber que el nombre de Valentina Robledo ya circulaba nuevamente por labios indiscretos y miradas envueltas en hipocresía. En una pequeña casa de muros encalados, ubicada en la calle de los Aljibes, Valentina recogía las pocas flores que aún resistían el invierno en el jardín de su madre fallecida. Tenía las manos frías y la espalda tensa, pero el rostro sereno. La dignidad que la acompañaba no se había quebrado, aunque por dentro sangrara en silencio. Desde su partida de la mansión, había regresado a ese modesto rincón donde años atrás vivió sus días más puros, antes de que el escándalo la arrastrara al abismo. Los vecinos evitaban saludarla, las mujeres le daban la espalda en el mercado, y los niños, instruidos por sus madres, cruzaban la acera al verla pasar. Era como si su presencia contaminara la calle, como si su silencio fuera una provocación. Pero ella no alzaba la voz, no devolvía las miradas. Se aferraba a los pequeños actos cotidianos con una paciencia aprendida. Barría el umbral, cuidaba las plantas, leía en las tardes con un chal sobre los hombros y salía solo cuando era necesario. No porque aceptara la humillación, sino porque había aprendido que la verdad, cuando es fuerte, no necesita defenderse a gritos. Lo que Valentina ignoraba era que, lejos de allí, una verdad sepultada comenzaba a emerger como una semilla bajo la tierra mojada. En la notaría de don Fermín Lledó, un hombre de edad avanzada y aspecto encorvado, los dedos temblorosos de su asistente sostenían un sobre lacrado, cubierto de polvo y encerrado en un cajón por más de 6 años. Había sido encontrado por azar, entre papeles que pertenecían a la antigua contabilidad del difunto Raimundo Robledo, padre de Valentina. El sello llevaba sus iniciales, y la fecha coincidía con la semana previa a la caída de la familia. Don Fermín, al ver la caligrafía, se quedó inmóvil. Había servido al señor Robledo durante casi 2 décadas, y sabía que aquel hombre jamás habría dejado una carta sin entregar por descuido. Algo extraño debía haber ocurrido. Con sumo cuidado rompió el lacre y desplegó la hoja. A medida que leía, sus ojos se humedecían, no solo por la emoción, sino por la indignación. La carta era una confesión escrita en la agonía de un hombre perseguido, dirigida a su hija. En ella, Raimundo relataba cómo había descubierto un complot liderado por la señora Dorotea Martínez, junto con 2 prominentes miembros de la burguesía granadina, para despojarlo de sus propiedades mediante documentos falsificados, presiones bancarias y rumores maliciosos. Había intentado defenderse, había querido presentar pruebas, pero el escándalo estalló demasiado rápido y antes de poder entregarle la carta a Valentina, fue obligado a abandonar su posición y encerrarse en el silencio de la vergüenza. Don Fermín cerró los ojos. Todo el desprecio que había sentido la ciudad hacia aquella joven fue producto de una infamia urdida con precisión. Y ahora, después de tantos años, la verdad estaba en sus manos. Esa misma tarde, el notario solicitó una audiencia privada con el duque de Aranguren. El mensaje, breve y urgente, llegó a la mansión cuando el duque se encontraba en la biblioteca, sumido en el insomnio emocional que lo perseguía desde la partida de Valentina. Habían pasado varios días, pero su ausencia seguía vibrando en cada rincón. Julieta preguntaba por ella en voz baja, y Nicolás ya no sonreía. Los criados evitaban pronunciar su nombre, pero el silencio en torno a ella era más elocuente que cualquier palabra. Y en el pecho del duque, una culpa lacerante lo acompañaba incluso en sueños. Sabía que había actuado desde el orgullo, sabía que la había herido, pero lo que no sabía, aún, era cuánto daño le habían hecho antes de que él apareciera en su vida. Cuando recibió al notario, lo hizo con una mezcla de desconfianza y cansancio. «Debo mostrarle algo», dijo don Fermín, sin rodeos, mientras extendía la carta sobre el escritorio. El duque la tomó. A medida que leía,
Su rostro iba endureciéndose. Sus ojos, por momentos, brillaban con furia, por momentos se nublaban de incredulidad. Al terminar, apoyó ambas manos sobre la madera y bajó la cabeza. Permaneció así largo rato, como si su cuerpo necesitara entender lo que su alma ya sabía, que había expulsado de su casa a una mujer inocente, una mujer cuya única falta fue sobrevivir con dignidad. ¿Tiene cómo probarlo?, preguntó finalmente, sin levantar la vista. Tengo los registros bancarios, las firmas falsificadas y los testigos del notario anterior, respondió don Fermín con solemnidad. Nunca hablé por miedo a represalias, pero ya no puedo callar más. El nombre de esa muchacha debe ser limpiado. El duque se enderezó. En su interior, una tormenta comenzaba a rugir con fuerza. Su corazón, que durante días había estado dividido entre la culpa y el deseo de olvidar, se llenaba ahora de una convicción ardiente. Debía reparar el daño, no solo por justicia, no solo por los niños, sino porque amaba a Valentina Robledo, aunque se lo hubiera negado 1000 veces. Durante las noches siguientes, el duque trabajó en secreto, revisando documentos, confrontando archivos antiguos, llamando a personas clave bajo discreción. No compartía su plan con nadie. La señora Dorotea, mientras tanto, continuaba organizando sus cenas semanales, ignorante de que su tiempo de impunidad comenzaba a agotarse. Y mientras Granada dormía ajena a lo que estaba por ocurrir, Tomás de Aranguren escribía con su propia mano un expediente detallado, acompañado por la carta de Raimundo y los documentos reunidos por don Fermín. Cada palabra escrita era un acto de redención, cada firma una confesión muda. Pero en su interior, la lucha era aún más profunda, porque junto al deseo de reparar el nombre de Valentina, surgía la pregunta más dolorosa de todas. ¿Merecía ser perdonado por ella? Él, que la había expulsado sin dejarla hablar. Él, que no creyó en su mirada. Él, que la rechazó cuando más necesitaba ser escuchada. La justicia podía devolverle su apellido, pero solo el amor podía devolverle el alma. Y eso dependía de si ella aún conservaba en el corazón una chispa, por mínima que fuera, del sentimiento que había comenzado a crecer entre ellos. Al salir del despacho, ya entrada la madrugada, el duque cruzó el pasillo principal y se detuvo frente al salón donde, días atrás, había bailado con ella. La música no sonaba ya. Solo quedaba el recuerdo, persistente como un perfume en el aire. Y mientras observaba el reflejo de la luna en el suelo encerado, comprendió que no bastaba con limpiar su nombre, tenía que recuperarla. No como duque, no como hombre de poder, sino como alguien dispuesto a arrodillarse ante la única mujer que le mostró el significado de la verdad sin exigir nada a cambio. La injusticia había sido revelada, pero la herida aún estaba abierta, y solo el perdón podía cerrarla. El reloj del vestíbulo marcaba las 11 de la mañana cuando las puertas de la mansión de Aranguren se abrieron de par en par. Los lacayos, vestidos con sus uniformes de gala, guiaban con solemnidad a los invitados hacia el gran salón, donde nunca antes se había congregado tanta gente en tan poco tiempo. Nobles, jueces, magistrados, notarios, clérigos, damas y caballeros de abolengo. Granada entera parecía haberse vestido de escándalo y asombro. Nadie sabía con certeza por qué el duque Tomás de Aranguren había convocado a tan selecto público con tan poca antelación. Solo se sabía que la petición fue personal, que los mensajes se entregaron con su firma y que su rostro, en los días previos, tenía un brillo de determinación que no dejaba espacio para especulaciones. El salón principal resplandecía con un lujo sobrio. Las cortinas de terciopelo carmesí caían como columnas suaves a los lados de las ventanas, y los candelabros de cristal proyectaban destellos dorados sobre los rostros expectantes. En el centro, se había dispuesto una mesa rectangular cubierta con lino blanco, sobre la cual descansaban varios documentos, sellos notariales, una caja de madera antigua y una carta abierta. El duque, de pie junto a la mesa, vestía una levita de tono oscuro, con el cuello cerrado por un pañuelo negro. Su postura era recta, firme, casi imperial. Pero en su rostro no había orgullo,
sino una expresión grave, como la de un hombre que está a punto de desenterrar algo sagrado. A su lado, el notario don Fermín Lledó sostenía un legajo de papeles, mientras el juez provincial observaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el bastón. La atmósfera era tensa. Todos esperaban un anuncio, una acusación, un desenlace. Nadie imaginaba lo que estaba por revelarse. «Les agradezco haber acudido», comenzó el duque con voz clara y pausada. «No los he reunido hoy por un capricho ni por asuntos de etiqueta. Lo hago porque la verdad ha sido silenciada durante demasiados años, y ya no me permitiré ser cómplice de ese silencio». Un murmullo cruzó el salón como una ráfaga. El duque alzó una mano y el silencio se restableció. Muchos aquí recordarán el escándalo que destruyó el nombre de don Raimundo Robledo y arrastró al desprecio público a su única hija, Valentina. Algunos tal vez se permitieron el lujo de opinar. Otros, como yo, callamos. Pero lo cierto es que ninguno tuvo el valor de buscar la verdad. Hasta ahora. Hizo una pausa breve y se volvió hacia el notario, que entregó el primer documento al juez. Aquí encontrarán la carta escrita por don Raimundo días antes de ser despojado de sus bienes. En ella revela que fue víctima de una conspiración tramada por personas de esta misma sala, entre ellas la señora Dorotea Martínez, a quien muchos de ustedes conocen bien. Un jadeo colectivo se escuchó al fondo del salón. La señora Dorotea, sentada entre dos damas de sociedad, empalideció. Su abanico dejó de moverse. Esta carta fue hallada por don Fermín, notario de la familia Robledo, junto con pruebas bancarias, firmas falsificadas y testimonios de antiguos empleados, continuó el duque, alzando ligeramente la voz. Todo ha sido validado por el juez y el tribunal de Granada. Uno a uno, los documentos pasaron de mano en mano. Cada hoja era un golpe, cada firma un eco de traición. Durante años, prosiguió Tomás, se repitió que Valentina Robledo era una joven arrogante, hija de un ladrón, manchada por la deshonra. Pero esa versión fue sembrada por quienes temían que su verdad saliera a la luz. Se volvió hacia los presentes, sus ojos grises como acero. Hoy declaro públicamente que esa mujer fue víctima de una infamia, y también confieso que la albergué en mi hogar sin saber quién era, y cuando lo supe, no supe escucharla. La rechacé, la expulsé, y al hacerlo, me convertí en uno más de los que la humillaron. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Nadie se atrevía a mover un músculo. El duque dejó reposar las manos sobre la mesa y bajó la cabeza brevemente. No estoy aquí para limpiar mi nombre, sino el suyo. Valentina Robledo merece que Granada entera sepa que fue inocente, y que la verdadera culpa pertenece a quienes la condenaron sin juicio. La mirada del juez, hasta entonces impasible, se suavizó. Se levantó de su asiento y extendió la resolución oficial. A partir de este momento, y por autoridad del tribunal, el nombre de la señorita Valentina Robledo queda libre de toda acusación. Su honra ha sido restituida. Entonces la señora Dorotea, al saberse perdida, intentó levantarse para hablar, pero su voz no encontró salida. Sus labios temblaban, su rostro enrojecía de furia y vergüenza. Ninguna palabra pudo desmentir lo que era ya irrefutable. Su caída fue silenciosa, pero profunda. Las damas comenzaron a susurrar. Los caballeros intercambiaban miradas turbadas. Granada, por primera vez, se enfrentaba a su propia cobardía. Cuando la audiencia se disolvió y los invitados comenzaron a retirarse en un susurro colectivo de asombro y remordimiento, el duque se quedó solo frente al ventanal. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y una brisa leve agitaba las ramas secas del jardín. En su interior, algo se había soltado. Un peso, una cadena, pero la paz aún no llegaba. Porque la justicia había sido hecha, pero el perdón aún no había sido pronunciado. Horas más tarde, en la calle de los Aljibes, una carreta se detuvo frente a la antigua casa de la familia Robledo. De ella descendió el propio duque, vestido con sencillez. Llevaba en la mano un sobre y en los ojos una tristeza insondable. Tocó la puerta con suavidad. Nadie respondió. Volvió a insistir y esta vez escuchó pasos del otro lado. Valentina abrió con cautela. Al verlo, su cuerpo se tensó, pero no retrocedió.
Necesito hablar con usted, dijo él, apenas en un susurro. Ella no respondió. Lo dejó pasar en silencio. La casa estaba tibia, modesta, con olor a leña y romero. Se sentaron uno frente al otro, sin tocarse, sin acercarse. Solo los ojos hablaban. El duque extendió el sobre. Aquí están las pruebas. Su nombre ha sido limpiado ante toda la ciudad. La señora Dorotea ha sido denunciada. Y el juez ha fallado a su favor. Valentina tomó el sobre con delicadeza. Lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Gracias, dijo en voz baja. Hubo un silencio denso, casi insoportable. Luego, él volvió a hablar. He venido también a pedir perdón, no por lo que hizo Granada, sino por lo que hice yo, por no creer en usted, por dejar que mi orgullo fuera más fuerte que la voz de mi corazón. Valentina lo miró con una mezcla de ternura y dolor. No vine a esta ciudad a buscar redención, duque. Vine a rehacerme. Usted me dio un lugar sin saberlo, pero también me quitó la esperanza cuando más la necesitaba. Él cerró los ojos, respirando hondo. Si pudiera cambiar lo que ocurrió. No puede, interrumpió ella con dulzura. Y no espero que lo haga. Solo quiero vivir en paz, sin rumores, sin miedo. No busco venganza. No necesito que se arrodille. Solo quiero ser dueña de mi propia historia. El duque asintió con respeto. No insistió, no imploró. Comprendió que el perdón no se exige, se espera. Se levantó con lentitud, se inclinó levemente ante ella y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Si algún día desea que vuelva, solo tiene que pronunciar mi nombre. Y se marchó, dejando la puerta entreabierta. Valentina permaneció sentada, con la carta entre las manos. Sus ojos estaban húmedos, pero no por dolor. Era otra emoción, más honda, más serena. Había recuperado su nombre, su historia, su voz, y ahora, por primera vez en muchos años, podía volver a respirar. El invierno se había instalado con silenciosa firmeza en Granada. Las calles lucían grises, cubiertas por una bruma persistente que parecía envolverlo todo en un velo de melancolía. En la pequeña casa de la calle de los Aljibes, el tiempo transcurría más lento que en el resto del mundo. Allí, entre paredes encaladas y recuerdos que aún dolían, Valentina Robledo vivía sus días con la dignidad de quien ha aprendido a callar sin rendirse. Las horas eran largas. Se ocupaba del jardín cuando el sol lo permitía, tejía junto al ventanuco por las tardes y leía a la luz de una lámpara de aceite. Cada día, al abrir la puerta para recoger la leche o barrer las hojas secas, encontraba lo mismo: una carta, cuidadosamente colocada bajo la piedra del umbral. Cada sobre llevaba su nombre, escrito con una caligrafía firme y elegante que conocía demasiado bien: Tomás. Al principio no las tocó. Las miraba desde lejos, como quien ve una herida abierta que no está lista para curarse. Las dejaba en la repisa, alineadas, sin abrir ninguna. Las cartas se acumulaban con el pasar de los días, formando un pequeño altar involuntario de tinta, papel y sentimientos contenidos. Ella no era una mujer rencorosa, pero el dolor seguía fresco, como una quemadura aún cicatrizando. Había perdido tanto, tantas veces, que temía confiar de nuevo. No por orgullo, por supervivencia. En las cartas, intuía el eco de una voz que no se atrevía aún a escuchar. Las imaginaba llenas de disculpas, de promesas, de explicaciones tardías. Pero lo que más temía encontrar en ellas era una verdad más poderosa que el daño. El amor que aún vibraba entre los dos, suspendido, tembloroso, pero vivo. Una tarde, mientras recortaba las ramas secas del romero junto a la entrada, escuchó pasos ligeros al otro lado del muro de piedra. Pensó que se trataba del repartidor de leña o de algún vecino curioso, pero al levantar la vista, su corazón se detuvo por un instante. Julieta, y detrás de ella Nicolás. Ambos estaban de pie junto a la verja del jardín. La niña llevaba un abrigo demasiado grande para su talle, y el niño sujetaba con fuerza una pequeña caja entre las manos. Los ojos de ambos brillaban, no con lágrimas, sino con una esperanza tímida, frágil. Una esperanza infantil
que no conoce las barreras del mundo adulto. ¿Puedo abrazarla?», preguntó Julieta desde la reja, sin cruzar el umbral. Valentina no respondió con palabras. Caminó hacia ellos y los envolvió en un abrazo largo, profundo, como si quisiera protegerlos de todo lo que el mundo había roto. Sintió el rostro de Nicolás contra su cintura y el temblor contenido en los dedos de Julieta al aferrarse a su espalda. «Papá no deja de hablar de usted», murmuró la niña. «Le escribe cada día. Y cada noche se sienta en su estudio a mirar el fuego. Yo lo oigo llorar, pero él no sabe que lo escucho». Valentina cerró los ojos. Aquello no era una súplica, era una confesión inocente, dicha con la pureza de quien aún cree que el amor puede repararlo todo. «Trajimos esto», añadió Nicolás, extendiendo la pequeña caja. Dentro había flores secas, una figura de madera tallada por él, y sobre todo, una carta nueva, sellada, pero sin sobre, escrita con tinta azul. Valentina la tomó con manos temblorosas. «Gracias», dijo apenas audible. Los niños no pidieron quedarse más tiempo. Se marcharon sin otra palabra, dejando atrás un silencio más elocuente que cualquier despedida. Valentina entró a la casa con el corazón latiendo como un tambor en medio de un templo vacío. Colocó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella. Miró la carta durante largo rato. El sello estaba intacto, pero su voluntad comenzaba a agrietarse. Al caer la noche, encendió la lámpara de aceite y uno a uno empezó a abrir los sobres acumulados. 17 cartas la esperaban. 17 días de palabras no leídas, cada una distinta, cada una más íntima que la anterior. En la primera, él hablaba con torpeza, pidiendo disculpas. En la segunda, empezaba a escribir desde el recuerdo. «Te vi por primera vez en la biblioteca, y no supe por qué, pero tu voz se quedó en mi mente». En la tercera, le confesaba su rabia contra sí mismo. En la sexta, le hablaba de los niños, de cómo los miraba buscarla con la mirada en cada rincón. La octava era una súplica muda, una hoja en blanco con una sola línea. «Ya no sé cómo vivir sin tus silencios». Las manos de Valentina temblaban. Su respiración era irregular. El pecho le dolía, pero no de angustia, sino de algo más profundo, más antiguo, una ternura que regresaba despacio, como una ola que lame la arena después de una tormenta. La carta que le entregaron los niños fue la última que leyó. El papel olía a cera y a leña, y la tinta estaba más cuidada, como si cada letra hubiera sido escrita con pausa y temblor. «No sé cómo pedir perdón sin parecer pequeño, ni cómo confesarte mi amor sin parecer egoísta. Solo sé que desde que te fuiste, la casa está viva de recuerdos y muerta de ti. He vivido en la sombra de mi orgullo, y ahora solo quiero vivir en la luz de tu mirada. Te amo, Valentina, como nunca he amado, no por lo que hiciste ni por lo que me diste, sino por lo que despertaste en mí, cuando ya no creía que podía sentir. Si no me perdonas, lo entenderé, pero si aún queda en ti una sola palabra para mí, no me la niegues. Yo sabré esperarla». Las lágrimas descendieron sin resistencia, no como un estallido de dolor, sino como un río manso que al fin encuentra su cauce. Valentina apoyó la cabeza entre las manos y lloró por todo lo que había callado, por todo lo que había perdido, y por todo lo que, sin saberlo, aún estaba dispuesta a recuperar. No sabía qué haría al día siguiente, no tenía respuestas, pero esa noche, mientras la lámpara seguía encendida y el viento golpeaba suavemente los cristales, algo en ella volvió a latir con fuerza. El amor que creyó imposible no era un espejismo, era real, era suyo, y aunque aún no sabía si volvería a entregarlo, comprendió por fin que nunca había dejado de sentirlo. Y en el silencio tibio de la casa, entre cartas y lágrimas, Valentina Robledo recuperó la única certeza que nunca debió perder: su derecho a amar y a ser amada. El sol de primavera iluminaba Granada con una luz tenue, casi reverente, como si supiera que ese día algo sagrado iba a suceder. Después de tantos meses de tormentas, silencios y heridas abiertas, la ciudad despertaba con un aire distinto. El rumor corría por las calles empedradas, entre las plazas y los portales. El duque Tomás de Aranguren,
abriría sus jardines para una ceremonia privada. Y la invitada de honor era una mujer a la que muchos habían aprendido a temer y a murmurar en voz baja. Pero esa mañana no había lugar para el escándalo, solo para la verdad. En la mansión de Aranguren, los criados trabajaban con un respeto solemne. Las flores frescas cubrían las balaustradas, dispuestas en ramos discretos de jazmines, lirios blancos y azahares. Las cortinas habían sido retiradas, y los ventanales dejaban pasar la brisa tibia que acariciaba los candelabros y los tapices como un presagio de paz. El ambiente no era el de un gran evento social, sino el de una celebración íntima y profundamente humana. Un grupo reducido de nobles había sido convocado. Entre ellos, algunos rostros que en el pasado habían apartado la mirada frente al nombre Robledo, y que ahora, con expresión seria y humilde, aceptaban con su presencia una verdad que ya no podía ocultarse. Había también rostros sencillos, el notario don Fermín Lledó, algunos comerciantes justos, una mujer que vendía pan en la plaza, y hasta el maestro de Nicolás, que se había negado a hablar mal de Valentina cuando todos lo hacían. En el centro del jardín, junto a una pérgola vestida con enredaderas y rosas pálidas, se alzaba un altar sencillo, cubierto por un mantel de lino blanco. No había sacerdotes ni fórmulas rígidas, solo el cielo abierto, la tierra antigua, y dos almas dispuestas a comenzar de nuevo. Valentina llegó acompañada por doña Rosalía, la cocinera que en silencio la había protegido desde el primer día. Llevaba un vestido marfil de gasa ligera, sin adornos, de corte sobrio y elegante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto por un broche de perlas opacas que había pertenecido a su madre. No llevaba velo ni corona, solo el peso de su historia, y la serenidad de quien ha perdonado sin olvidar. Al aparecer, todos se pusieron de pie, no por protocolo, sino por respeto. Su andar era pausado, firme, y sus ojos no temblaban. La mujer que avanzaba entre nobles y plebeyos ya no era la institutriz de rostro temeroso, ni la heredera caída en desgracia. Era Valentina Robledo, con el rostro alto y el corazón entero. El duque la esperaba junto al altar. Vestía con sobriedad, levita negra, chaleco de brocado gris claro y guantes blancos que sostenía en la mano izquierda. Sus ojos grises, los mismos que en otro tiempo habían juzgado sin oír, ahora la miraban con una mezcla de ternura y gratitud que no necesitaba palabras. Cuando ella llegó a su lado, él se arrodilló. El gesto, inesperado, arrancó un murmullo entre los presentes, pero él no se movió. Con una rodilla en tierra y la cabeza erguida, habló con la voz clara de quien ha dejado el orgullo en el pasado. Valentina Robledo, dijo sin titubeos. No me arrodillo por costumbre ni por ceremonia, me arrodillo porque usted ha sido más noble que todos los títulos que esta ciudad me ha otorgado, porque usted me enseñó lo que es el valor sin espada, la dignidad sin nombre y el amor sin condiciones. No vengo a ofrecerle un título, vengo a pedirle que comparta mi vida, como mi esposa, como la mujer que ha devuelto sentido a mi nombre. El silencio se hizo absoluto. Solo se oían los trinos lejanos de los gorriones y el susurro del viento entre los cipreses. Valentina no respondió de inmediato. Lo miró con los ojos humedecidos, pero sin debilidad. Su voz, cuando llegó, fue serena, templada, cargada de un sentimiento hondo. «No me arrodillo, duque», dijo, «porque ya me arrodillé demasiadas veces para recoger los pedazos de lo que la sociedad me quitó. Pero sí tomo su mano, y acepto caminar a su lado. No por necesidad, ni por redención, sino porque también yo lo he amado en silencio. Incluso cuando creía que ese amor no tenía nombre». Él se puso de pie, y sin besarla, sin tocarla, simplemente la miró con un amor que se entendía sin contacto, como un fuego que arde sin necesidad de llama. Un aplauso espontáneo brotó entre los asistentes. No fue estruendoso, sino cálido. Una ovación nacida del alma de una ciudad que por fin veía en esa unión algo más que un enlace. Veía justicia, reparación, esperanza.
La ceremonia no duró más que unos minutos. No hubo intercambio de anillos ni discursos floridos, solo promesas murmuradas bajo la pérgola y un sí que no necesitó alzarse porque se sintió en el aire. Al finalizar, Valentina caminó junto al duque por el sendero de piedras que cruzaba el jardín. Los niños, Julieta y Nicolás, corrieron a su encuentro. Ella los abrazó con fuerza. Nicolás le ofreció un pequeño ramo de margaritas silvestres, y Julieta le susurró al oído: «Ahora sí pareces feliz como antes». Valentina sonrió. Esa sonrisa que tantos habían querido apagar. Esa sonrisa que ahora renacía entre flores y palabras redimidas. Granada, que alguna vez la condenó, la observaba ahora en silencio. Ya no con desprecio, sino con una mezcla de respeto y vergüenza. Y aunque no todos la aplaudieron, nadie se atrevió a apartar la vista mientras ella cruzaba el jardín convertida en lo que siempre fue, aunque la ciudad se negara a verlo: una dama, una mujer digna, una duquesa, por amor, no por apellido. En el último tramo del día, las campanas de la iglesia repicaron en la distancia, suaves pero constantes. No eran campanas de misa ni de funeral, eran campanas de nuevo comienzo. Mientras el sol descendía sobre los tejados, en los jardines de la mansión los niños corrían entre las flores. La música suave de un cuarteto llenaba el aire, y las miradas de Valentina y Tomás se cruzaban con la certeza de quien ya no necesita palabras. Y así, el nombre de Valentina Robledo volvió a brillar, no por el apellido que una vez le arrebataron, sino por la historia que supo escribir con coraje, ternura y verdad. El pasado no desapareció, pero ya no dolía, porque el amor, cuando es verdadero, no borra las heridas, las convierte en cicatrices que enseñan a vivir mejor. Granada, primavera de 1863. La ciudad había cambiado. Ya no era la misma que una década atrás. Alzó sus cejas ante el regreso de una mujer marcada por el escándalo. Ahora, las calles conservaban el adoquín viejo, pero el murmullo de las esquinas hablaba con menos veneno. El tiempo, como la lluvia suave sobre la piedra, había desgastado ciertos juicios, y el nombre Valentina Robledo de Aranguren ya no era susurrado con sospecha, sino pronunciado con respeto. Y algo más: admiración. La mansión de Aranguren, antes silenciosa y sombría, se había llenado de vida. Las enredaderas trepaban más alto, los ventanales permanecían abiertos, y los jardines estallaban en colores. En el centro del césped, una mesa de té estaba dispuesta con manteles bordados, loza inglesa y flores recién cortadas. Sentada en un banco de hierro forjado, Valentina miraba el horizonte con la serenidad de quien ha vivido intensamente. Su cabello, ahora con hilos de plata entrelazados en el castaño oscuro, seguía recogido en el mismo moño elegante que usaba años atrás. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una madurez nueva, la de quien ha amado, ha perdonado y ha sembrado raíces profundas. A su lado, Tomás, el duque, la observaba en silencio, con una sonrisa tranquila. Su rostro también mostraba el paso de los años, pero sus manos aún buscaban las de ella al caminar, y sus ojos seguían deteniéndose con ternura en los gestos más mínimos de su esposa. El amor que los había unido no se había enfriado. Había cambiado, sí, pero no se había debilitado. Ahora era más silencioso, más hondo. Ya no ardía como una llama nueva, sino que crepitaba como el fuego que calienta un hogar al caer la tarde. Sus hijos, porque así los llamaban sin distinciones, Julieta y Nicolás, habían crecido. La primera se preparaba para su debut en sociedad, aunque su madre se empeñaba en enseñarle que el verdadero valor no estaba en un apellido, sino en la dignidad con que se enfrentaba al mundo. Nicolás soñaba con estudiar leyes en Madrid, inspirado por los juicios que escuchó de niño y por el ejemplo de justicia de su familia. Ambos seguían amando a Valentina como en aquella tarde en que corrieron al jardín con la esperanza entre las manos. Y junto a ellos, un nuevo niño correteaba por los senderos. Gabriel, de 7 años, hijo biológico del duque y Valentina. De cabello oscuro, ojos inquietos y sonrisa fácil,
era la mezcla viva de dos almas que se habían encontrado en la adversidad. Había heredado la curiosidad de su madre y el temple sereno de su padre. Don Fermín, ya anciano y retirado, solía decir que el niño tenía el corazón de su madre y la memoria de su abuelo, y nadie se atrevía a contradecirlo. La señora Dorotea Martínez, en cambio, ya no organizaba cenas ni tejía intrigas entre nobles. Tras ser desenmascarada, se retiró a una finca lejana, lejos del círculo social que una vez la aplaudió y luego le dio la espalda. Su apellido fue olvidado por las nuevas generaciones, y su figura, antes imponente, se convirtió en un eco amargo del pasado. Nadie volvió a pronunciar su nombre en la mansión. La cocina seguía oliendo a pan recién horneado, y en ella aún reinaba doña Rosalía, más lenta en los movimientos, pero con la misma mirada firme. Ahora enseñaba a las jóvenes del servicio con paciencia, y cuando hablaba de Valentina, lo hacía con un orgullo que le iluminaba el rostro. Granada ya no era la misma, ni lo eran ellos. Pero cada tarde, al sonar las campanas de la iglesia, Valentina y Tomás salían al jardín tomados de la mano. No hablaban mucho. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Habían vivido lo suficiente como para saber que lo más valioso no era la intensidad del inicio, sino la constancia del amor que resiste al tiempo, al escándalo y al silencio. Esa tarde en particular, mientras el viento movía las hojas con suavidad y el cielo se teñía de dorado, Valentina acarició el camafeo que aún llevaba al cuello. No lo había cambiado por ninguna joya más costosa. Era el símbolo de lo que fue y de lo que decidió no olvidar. ¿Sabes?, susurró Tomás, mientras se sentaban en la pérgola donde se habían casado. A veces aún me pregunto cómo lograste perdonarme. Ella sonrió mirando al horizonte. No fue el perdón lo que me ató a ti, respondió con ternura. Fue la forma en que me esperaste, sin exigirme nada. Lo que construimos no nació del arrepentimiento. Nació del amor que supimos reconocer cuando ya no teníamos nada que demostrar. El duque asintió. En su mirada se leía la gratitud de un hombre que supo caer y aprender a levantarse acompañado. El niño llegó corriendo poco después, con las mejillas encendidas por el juego. Julieta lo seguía de cerca, riendo. Nicolás apareció más tarde, con un libro bajo el brazo y una carta del rector en el bolsillo. La vida seguía, como debía ser. Y mientras el sol descendía sobre los tejados de Granada, una familia, forjada en medio del dolor, la esperanza y la valentía, permanecía unida. La historia de Valentina Robledo no fue la de una mujer que volvió para vengarse, ni la de una dama que fue rescatada. Fue la de una mujer que eligió no esconderse, que caminó entre ruinas sin perder su esencia y que supo, con la firmeza de una flor que brota en el invierno, renacer. Su nombre, una vez arrastrado por el polvo, ahora brillaba con la luz que solo los justos y los valientes pueden alcanzar. Y en la memoria de Granada, su historia no se contaba como un escándalo, sino como una leyenda. La leyenda de una mujer que fue duquesa, pero sobre todo fue libre. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que nos recuerdan que no importa cuán profundo hayamos caído, la dignidad, la verdad y el amor siempre encuentran la manera de renacer. La historia de Valentina Robledo no es solo la de una mujer marcada por la injusticia. Es la historia de alguien que se negó a aceptar la identidad que otros le impusieron, que caminó entre miradas que juzgan y murmuraciones que hieren, y aún así decidió seguir de pie, con el corazón abierto. Porque el verdadero poder no está en el título que uno lleva, sino en la fuerza de mirar al pasado sin miedo y construir el futuro con esperanza. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Te conmovió esta historia tanto como a mí al narrarla? ¿Te hizo pensar en las veces que tu voz fue ignorada o tu valor subestimado? Si esta historia tocó tu alma, escríbeme en los comentarios la palabra resurgir. Así sabré que fuiste parte de esta travesía completa, que compartiste cada lágrima, cada suspiro, cada redención. También te invito a explorar otras narraciones similares que te estoy dejando en las tarjetas.
Cada una de ellas está hecha con el mismo amor, la misma pasión, y con personajes que, como Valentina, te dejarán una huella en el alma. No olvides dejar tu comentario, darle like si esta historia resonó contigo y compartirla con quienes valoran los relatos que emocionan de verdad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, las mujeres como Valentina no se quiebran. Resurgen.